Bien, en este ejercicio de afinidad nos están dando una circunferencia con su centro, nos dan un eje que va a ser tangente a la circunferencia en el punto D, nos dan el centro afín del centro de la circunferencia y bueno, nos dan la dirección de afinidad que podríamos haber obtenido nosotros uniendo los dos centros. También nos dan un punto P, aquí abajo un punto P', afín del punto un punto P, y nos piden como segunda parte del ejercicio que una vez hayamos trazado la afín de esta circunferencia, que va a ser una elipse, ya lo sabemos, tracemos rectas tangentes a dicha elipse sin trazarla, que pasen por el punto P, perdón. Bien, fijándonos en los datos que nos dan, lo primero que sabemos es que la afinidad que tenemos, o con la que nos encontramos, es ortogonal, puesto la dirección de afinidad forma 90 grados con el eje. Ahora, recordamos que para trazar la afín de la circunferencia, la elipse, lo que buscábamos era un par de diámetros en la circunferencia, un par de diámetros perpendiculares, cuyos diámetros afines también fueran perpendiculares. ¿Por qué? Bueno, pues porque los diámetros de esta circunferencia, que son perpendiculares, se van a transformar en un par de diámetros afines perpendiculares también en la elipse. Normalmente lo que hacíamos era unir el punto O con su afín, el centro de la circunferencia con su afín, trazar la mediatriz de dicho segmento, y donde esa mediatriz se cortaba con el eje, teníamos un punto que iba a ser centro de una circunferencia que pasara por los dos centros. Esa circunferencia iba a pasar o iba a cortar con el eje en dos puntos. Bueno, nos acordamos. En este caso, si yo hiciera ese proceso, me daría cuenta que la mediatriz del segmento O' va a ser paralela al eje. Por lo tanto, no podemos trazar ese procedimiento. O sí. Vamos a ver primero por qué realmente no hace falta trazarlo. Bueno, puesto nos dicen o vemos que la afinidad es ortogonal, yo me doy cuenta que si yo trazo ahora mismo un par de diámetros perpendiculares entre sí, siendo uno de ellos paralelo al eje y siendo el otro perpendicular al eje, sus afines también van a serlo. Perdón. De modo que, bueno, pues estos dos diámetros se van a transformar en este y en este otro, ¿vale? Si esto no lo vemos, podemos trazar o podemos proceder por el procedimiento, valga la redundancia, del que hemos hablado. Si yo uno o yo prima y trazo la mediatriz, esa mediatriz no se va a cortar nunca con el eje, por lo tanto, los puntos 1 y 2, donde supuestamente se cortaría con el eje, se encontrarían en el infinito. Pues bien, como dichos puntos se encontrarían con el infinito, yo sí recuerdo lo que hacía era unir dichos puntos con los centros de cada una de las figuras. Unía dichos puntos con O y unía dichos puntos con O'. Si yo uno puntos que están en el infinito con O, lo que hago es trazar paralelas. Por lo tanto, esta recta, estos diámetros también quedarían paralelos, como los que acabo de trazar yo, a el eje. ¿Vale? Voy a hacerlo para que lo veáis. Vamos a ver. Trazo la mediatriz. De dicho segmento. Bueno, como veis he limpiado la escuadra, me he quitado los celos. Bien, dicha recta, dicha mediatriz,
nunca se va a cortar con el eje, por lo tanto digamos que esos puntos de corte se van a encontrar en el infinito, el punto 1 y el punto 2. Si yo ahora uno, como procedía en el procedimiento, uno esos puntos, el punto 1 y el punto 2, con el centro, yo al unir dichos puntos, perdonad, obtengo una recta que va a ser paralela a la matriz y a su vez va a ser paralela al eje. Aquí estaría 1 en el infinito y ahí estaría 2 en el infinito. Y aquí al unirlo me pasaría exactamente lo mismo. Por lo tanto, ya tengo los ejes de la circunferencia y los de la elipse. El punto D puesto... Bueno, ahora vamos a trazar los extremos de los ejes. Los extremos de los ejes... Los voy a poner... Si esto es D, voy a decir que esto es A, que esto es B, que esto es C, que esto es D. Bien, ahora tendré que trazar los afines de esos puntos. Como estos son los extremos de la circunferencia, los afines de esos puntos son los extremos de la elipse. Punto D, puesto se encuentra en el eje, es punto doble, es vértice doble. Aquí también estará D'. El resto de puntos los obtendremos trazando la dirección de afinidad por ellos y donde, vamos a ver, el punto A forma parte de este diámetro, del diámetro AC, que lo voy a llamar X, pues si A forma parte de X, A' formará parte de X'. Si C forma parte de X, C' formará parte de X'. Si B forma parte de, yo qué sé, de M, B formará parte de M'. Algo que también sé de la elipse es que la distancia del centro al extremo de la elipse va a ser la distancia del centro al otro extremo. Por lo tanto, si yo cojo la distancia del centro a D y la llevo para el otro lado, lo que obtengo es el otro vértice o el otro extremo de la elipse, B'. Otra forma de hallar B sería pues uniendo, por ejemplo, B con A y uniendo ese punto, es un punto doble, con A'. Como vemos, también me corta con B'. Vale, ya tengo los extremos de la elipse. Prima, D', C' y B'. Ahora, según la segunda parte del ejercicio, me dice que lo que tengo que hallar es, o son las rectas tangentes a la elipse sin trazarla, que pasen por el punto P. Yo sin trazar la elipse podría resolver este ejercicio mediante el procedimiento que vimos en curvas cónicas, pero hay una forma aún más fácil de verlo, y es trazando el afín del punto P', puesto su afín, que será P, si yo trazo las rectas tangentes a P, las rectas tangentes pero a esta circunferencia que pasen por P, sus afines serán rectas tangentes a la elipse y pasarán por P'. Vamos a verlo. Voy a trazar el punto afín del punto P'. Bueno, pues voy a unir P' con A' en una recta que voy a llamar G. G se encuentra con el eje en el punto doble, punto 2, 2'. Y ahora uno ese punto con A y obtengo G'. G pasa por A' y pasa por 2, G', perdón, esto es G', perdonar, y esto es G. G' pasa por A' y pasa por 2',
G pasa por 2 y pasa por A. Ahora, dada la dirección de afinidad, trazo una paralela por P' y donde esta paralela corta con G, lo tengo P. Si yo ahora trazo rectas tangentes a la circunferencia que pasen por P, esas rectas que son tangentes a la circunferencia, sus afines serán tangentes a la elipse. ¿Cómo trazo rectas tangentes a la circunferencia? Voy a hacerlo en otro color. Yo uno el punto P con el centro de la circunferencia, obtengo el punto medio de ese segmento de unión. Y ahora trazo un arco desde dicho punto medio hasta el centro de la circunferencia. Donde ese arco me corta con la circunferencia, lo que tengo son dos puntos de tangencia. Si ahora uno los puntos de tangencia con T, obtengo dichas rectas tangentes. TG1 y TG2. Voy a trazar ahora las afines de dichas rectas tangentes. Para trazar las afines de dichas rectas tangentes, yo sé que TG1 pasa por P, por lo tanto su afín pasará por P'. Prolongo TG1 hasta el eje. Esa prolongación me corta en el eje en el punto 3'. Como TG1 pasa por T, pasa por 3, perdón, y pasa por P, TG' pasará por 3 y pasará por P'. Aquí tengo una de las rectas tangentes solución. TG1'. La otra tendré que hacer lo mismo. Va a ser complicado, puesto... Bueno, voy a tener que mover un poco la cámara. También tengo que prolongar el eje. Sí. Bueno, más o menos me corta aquí con el eje. Ese es el punto 4', y 1, 4, 4' con P. Y obtengo la otra tangente de solución. TG2'. TG2'. Estas dos rectas son tangentes a la elipse, puesto sus afines, TG2 y TG1, son tangentes a la figura afín de la elipse, que es la circunferencia.